Hola jóvenes, sean bienvenidos a esta séptima práctica de laboratorio de inmunología que consiste en la reacción de hemólisis antiestreptolicina. En esta clase vamos a ver la utilidad de la detección de las antiestreptolicinas. La streptolicina es una exotoxina hemolítica estreptocócica. Los tipos de streptolicina incluyen a la streptolicina O, la cual es lábil en la presencia de oxígeno, y la streptolicina S, la cual es estable en la presencia de oxígeno. La streptolicina O es un producto extracelular estreptocócico que posee propiedades antigénicas producidas por la mayoría de los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, C y G. Los estreptococos producen esta enzima llamada streptolicina O, que puede destruir los eritrocitos, por lo que el cuerpo reacciona contra ella produciendo anticuerpos específicos antiestreptolicina O. Por lo tanto, estas streptolicinas son hemolíticamente activas y además son antigénicas. El acrónimo AELO por antiestreptolicina O, también lo podemos encontrar por sus siglas en inglés como ASLO por antiestreptolicin O. De cualquier forma lo pueden encontrar en la literatura, ya sea AELO o ASLO. La antiestreptolicina es un anticuerpo específico que aparece a los 10 días de la infección estreptocócica. La antiestreptolicina O es el conjunto de anticuerpos específicos frente a la streptolicina O, una enzima extracelular producida por estreptococos del grupo A beta hemolítico o estreptococo piógenes. La antiestreptolicina puede detectarse desde una semana a un mes después de la infección del estreptococo. El estreptococo piógenes causa una amplia variedad de infecciones en las vías respiratorias altas, tales como la faringitis aguda. Otras manifestaciones de infección por estreptococo piógenes incluyen la glomerulonefritis, fiebre reumática, endocarditis bacteriana y fiebre escarlatina. Es importante recalcar que una sola determinación de antiestreptolicinas no es significativa, por lo que debe realizarse una segunda determinación a las 2 semanas de la primera prueba si están presentes títulos elevados que tienen mayor significado clínico. El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe de integrar los datos clínicos y de laboratorio. También deben de tomarse en cuenta otros parámetros como lo son la proteína C reactiva, el factor reumatoide y el aislamiento del estreptococo beta hemolítico del grupo A por medio de un cultivo. El fundamento de esta prueba consiste en demostrar la presencia de anticuerpos mediante la técnica de hemólisis. Los anticuerpos contenidos en el suero en presencia del antígeno específico originan una reacción de neutralización que se visualiza al añadir eritrocitos de carnero, los cuales formarán un anillo en el fondo del tubo que tiene anticuerpos, y en el tubo donde los eritrocitos son lisados por la streptolicina no hay presencia de anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, si tenemos un suero sin anticuerpos y se le agrega la streptolicina O y los eritrocitos de carnero, se va a observar que existe lisis de estos mismos, por lo tanto es una prueba negativa. En cambio, si tenemos un suero que presenta anticuerpos y se le agrega el antígeno O más los eritrocitos, vamos a observar que existe una reacción de aglutinación y se va a observar un botón al fondo del tubo, lo cual se traduce como una prueba positiva. La prueba se realiza en los siguientes pasos. Primero vamos a reconstruir con agua destilada el frasco de reactivo de streptolicina O como se indica en la etiqueta del frasco que la contiene. Posteriormente hay que adicionar el hidrosulfito de sodio contenido en los capilares adjuntos a la streptolicina O, un capilar por cada 5 mililitros de streptolicina reconstituida. Esto es para activar la streptolicina O. Luego vamos a agitar por inversión hasta disolver completamente la streptolicina O. La streptolicina se encuentra ya activa y debe emplearse de inmediato, ya que al reoxidarse esta se inactiva. La streptolicina reconstituida, mientras no sea reducida, es estable hasta un mes en congelación. Posteriormente vamos a preparar las diluciones del suero problema y la suspensión de glóbulos rojos con la solución amortiguadora. A continuación se prepara una suspensión de glóbulos rojos, los cuales deben estar previamente lavados y sin señales de hemólisis. Esta suspensión se hace al 5%, puede ser a partir de sangre humana o de conejo o carnero. Después se preparan las diluciones del suero de la siguiente manera.
Después realizamos la dilución de 1 a 100, la cual consiste en medio mililitro de la dilución de 1 a 10 más 4.5 mililitros de solución amortiguadora. Por último, la dilución de 1 a 500, la cual consiste en 1 mililitro de la dilución 1 a 100 más 4 mililitros de la solución amortiguadora. Y aquí les muestro una tabla con las diluciones y los volúmenes de streptolicina que se deben de aplicar dependiendo de la dilución, así como las titulaciones de anticuerpos en unidades TOD para la interpretación de la prueba. El valor de referencia es menor a 166 unidades TOD. Una titulación por encima de este valor o aumento progresivo en los títulos es indicativo de una infección reciente o activa por estreptococo, además de ser apoyo en el diagnóstico de escarlatina, erisipela, faringitis, amigdalitis estreptocócica, glomerulonefritis y fiebre reumática. Existen factores que pueden interferir en los resultados de esta prueba. Entre ellos tenemos a los portadores sanos que pueden encontrar títulos elevados de las antiestreptolicinas. También tenemos a los pacientes bajo tratamiento antimicrobiano, los cuales suprimirán la respuesta de los anticuerpos antiestreptolicinas. Otro factor es el aumento considerable de la beta-lipoproteína, la cual inhibe a las estreptolicinas, dando por ende resultados falsos positivos en el título de las antiestreptolicinas. Como podemos ver, esta es una prueba útil para determinar infecciones activas o infecciones previas por estreptococos beta hemolíticos. Pero es importante aclarar que esta prueba debe de apoyarse siempre de la clínica con los pacientes. Por ejemplo, para el diagnóstico de fiebre reumática, donde tenemos los criterios de Jones, de los cuales tenemos 5 criterios mayores y 6 criterios menores. Los criterios mayores son la presencia de poliartritis, eritema marginado, nódulos subcutáneos, carditis y corea minor. Y los criterios menores son fiebre, artralgias, fiebre reumática previa, carditis reumática previa, volumen de sedimentación globular o proteína C reactiva elevadas e intervalo PR alargado. Para la integración diagnóstica se necesitan 2 criterios mayores o un criterio mayor más 2 criterios menores. Pero para poder aplicar estos criterios debe existir evidencia de infección por estreptococo del grupo A. Y esta evidencia se obtiene mediante la titulación de antiestreptolicinas o cultivo de exudado faríngeo positivo para estreptococo de tipo A. También puede ser si existe el antecedente de fiebre escarlatina reciente. Y como vemos en este ejemplo de fiebre reumática, donde es mucho más importante la clínica que tomar en cuenta primero los laboratorios. Estas pruebas nos van a servir de apoyo, más no nos van a dar un diagnóstico. Por lo tanto, su enfoque siempre debe de ser clínico. Y con esto damos por concluida la práctica de hoy. Espero y les haya sido de provecho. Dudas y comentarios pues los pueden transmitir mediante sus jefes de grupo o mediante la plataforma como hemos estado trabajando. Y pues sin más me despido. Espero estén muy bien. Hasta luego.